Muy buenas tardes, bienvenido, señor senador. Ramiro, ¿cómo está? Muy contento de estar aquí con ustedes. Gracias por su amable invitación. Le ofrezco disculpas por demorarme un poquito en llegar, pero tenía un programa que empezaba a las 12:30 y terminaba a la 1 y empezó a las 12:40 y tantos y acaba de terminar. Lo lamento mucho. Estaba en el programa de semana con David y empezó tarde. Pues bueno, A ver, señor senador, ¿quién es Rodrigo Lara? Rodrigo Lara es un hombre nacido en la ciudad de Neiva, con 2 hijos, casado, un enamorado de Colombia, un hombre profundamente optimista, con un sentido de deber patriótico fuerte, que creen con los colombianos, cree en Colombia y por eso lucha por un país más justo, un país más igualitario, un país que ofrezca oportunidades y un Estado que sirva para apalancar el desarrollo y no para enriquecer a unos pocos, como vemos tanto hoy. Ese es Rodrigo Lara. Hablando, señor senador, usted acaba de tocar un tema muy especial, demasiado, que es el tema de la desigualdad o el tema igualitario, en el que se quiere poner porque hay desigualdad, lógicamente. Entonces, ¿qué piensa hacer Rodrigo Lara, senador de la República, si es elegido presidente de la República o si tiene mejor la potestad de buscarle solución a ese problema que se vive y que Colombia es el tercer país más desigual del continente? Ramiro, yo tengo una ideología, una filosofía que es la siguiente. Yo soy un liberal socialdemócrata. Eso quiere decir que tengo 2 grandes credos. El primero, el de filosofía liberal, significa que yo creo en la democracia, en la separación de poderes, en el Estado de Derecho y en la economía de mercado, porque creo en el individuo y creo en sus libertades. Y solo la democracia y el Estado de Derecho lo puede preservar. Ese es mi credo liberal y eso me hace distinto de la izquierda marxista, que son socialistas y no creen en la democracia liberal como creemos nosotros, y de la derecha populista, que está hoy en el poder, que usted ya se dio cuenta que no tiene ningún problema en tratar de extender el periodo del presidente, en arrasar con la justicia. Pero tengo un segundo credo, y es que esa sociedad de hombres libres debe regirse por un principio de solidaridad. Es decir, la solidaridad es la pauta de organización del modelo social, del pacto social. Y solidaridad significa, por ejemplo, que en materia tributaria, en materia de impuestos, debe pagar el que tiene más y pagar menos el que tiene menos. Los gobiernos de derecha populista como el que tenemos hoy no piensan así. Ellos hacen populismo con el miedo, asustando a la gente, que el castrochavismo, que ojo con el 2022, que Cuba, que Rusia, para aturdir a la gente y gobernar como un Robin Hood al revés, quitándole a la clase media y a los sectores populares para darle regalos tributarios a los ricos. Eso hay que romperlo. Eso en un gobierno liberal socialdemócrata no se permite. Paga más el que tiene más y paga menos el que tiene menos. Se llama solidaridad y progresividad. Y eso es lo primero que hay que hacer en este país. Que la financiación del Estado, que el Estado tenga una suficiente financiación, porque el Estado en Colombia recauda muy poquitos impuestos, porque los más ricos pagan muy poquito respecto de lo que tienen. Y el peso grueso del recaudo tributario está en la clase media, en el asalariado y en la pequeña y mediana empresa. 2, aquí hay que hacer una reforma muy profunda a la educación pública. Solo la educación pública, universal y gratuita es la que permite básicamente romper con los ciclos de pobreza y de miseria. 3, hay que hacer una gran política de industrialización del país. Solo la industria y solo la manufactura es capaz de generar suficiente empleo digno. Eso está demostrado históricamente. Y 4, hay que hacer una gran revolución agropecuaria, una gran reforma rural y una gran reforma agraria para sacar a 2 millones de campesinos de la miseria dándoles tierra, facilitando que el sector agropecuario se vuelva en agroindustrial y exportador. Y por último, la política social no puede ser una política social de mínimos, como lo plantea la derecha populista. Para la derecha populista que está hoy en el poder, la política social es un asunto así de mínimos
como para tener a la gente ahí, que no se rebele, que no se rebote, pero no es una política social diseñada para permitirle a la gente romper con la maldición de la pobreza, para romper con los círculos de la pobreza que mantiene a una generación tras otra de una misma familia en la pobreza. Nosotros creemos que la política social debe ser integral y debe estar destinada a sacar a la gente de la pobreza y no simplemente como hace el gobierno que da unos mínimos, que el ingreso solidario, que lo cacarean por todas partes, 160,000 pesitos, mientras que en Brasil, en Chile y en Argentina ayudaron con unos ingresos realmente importantes. Eso es lo que yo creo que hay que hacer en esta sociedad, apreciado Ramiro. Señor senador, usted habló algo de educación. En este tema quedó desnudado en el país la educación, el problema que tiene hoy debido a la pandemia, y quedaron desnudados fue la desigualdad en los servicios públicos, todos. Vemos en salud el problema tan grave que se vive, en el cual hoy los indígenas han dicho que el Consejo Nacional Indígena dice que no acepta el plan de vacunación impuesto por el gobierno nacional. ¿Qué piensa Rodrigo Lara, senador de la República del Partido Liberal, a estas situaciones? Ramiro, yo creo que esta pandemia de verdad no solamente demostró, sino que agudizó la profunda desigualdad de esta sociedad. Lo que vimos con los niños que no tenían conectividad, que no tenían computadores, que no pudieron ir al colegio atrasándose. De verdad, eso va a tener unos efectos demoledores hacia futuro. La generación de jóvenes profesionales que se quedaron sin empleo porque el gobierno no le ayudó a las microempresas. Si usted observa, aquí las ayudas llegaron a las empresas más establecidas, a las grandes sobre todo, y nunca llegaron a los micronegocios. Esto es una deuda social que va a tener unas repercusiones inmensas en el futuro. Muy preocupante, muy preocupante. Y esto nos obliga a refundar el pacto social en este país, a desarrollar una agenda liberal socialdemócrata, es decir, profundamente reformista, muy distinta de la agenda ya que promete la izquierda marxista, que ellos quieren reformas grandes, pero sacrificando la democracia, sacrificando las libertades individuales, porque los proyectos marxistas siempre terminan así. Señor senador de la República, Rodrigo Lara, acaba el gobierno nacional de dar facilidades para pagar el ICETEX, para pagar a los estudiantes puedan cancelar el ICETEX y seguir. Para Rodrigo Lara, ¿esto es populismo? Me parece que es efectismo, porque yo empecé un estudio preliminar de esta reforma y no trae absolutamente nada nuevo. Es más, yo soy autor de las leyes más importantes de alivio para los deudores del ICETEX. Ha sido mi gran bandera y mi gran preocupación. Yo eliminé el cobro prejurídico de los chepitos del ICETEX y soy autor de la ley que crea la cuota contingente al ingreso, que un muchacho pague una cuota proporcional a lo que gana, porque salen muchachos recién graduados de la universidad, tienen 2 salarios mínimos y se les va casi un salario mínimo pagando la cuota del ICETEX. Eso es monstruoso. Entonces, yo propuse ese nuevo modelo y el gobierno no lo ha querido implementar, porque pues el gobierno parece no importarle mucho la suerte de los deudores del ICETEX. Para mí como socialdemócrata es una gran prioridad, la condonación de deudas y crear sistemas de alivio. Pero ahora bien, detrás del modelo del ICETEX hay una filosofía de derecha populista, porque yo creo que la gente no debería por qué tener que pagar ni endeudarse para poder estudiar, y menos endeudarse capitalizando intereses, porque es que el modelo del ICETEX es muy injusto, porque usted mientras que estudia, pues no paga cuotas del crédito, pero esas cuotas se van sumando al capital y los intereses de esas cuotas se van sumando a los intereses. Entonces usted cuando sale de la universidad termina pagando intereses sobre unos intereses. Usted sabe el efecto financiero que eso significa. Su deuda era de 5 y cuando sale de la universidad su deuda es de 25, más o menos. Entonces es muy injusto, y es muy injusto que un Estado obligue a unos muchachos de origen humilde o de clase media a tener que endeudarse hasta el cogote para poder estudiar. Y lo más grave es que muchas veces para poder estudiar ellos terminan atraídos o embaucados por universidades de garaje, porque las universidades de garaje, que son muy perversas, no invierten en buena educación, sino que invierten en ver cómo traen a jóvenes, los embaucan, jóvenes incautos,
porque les dicen, si tú vienes a estudiar conmigo, yo te garantizo que te van a soltar el crédito del ICETEX. Y esas universidades de garaje se preocupan más por tener buen enganche o buenas palancas en el ICETEX para liberar los créditos de los muchachos que en ofrecer buena calidad. Entonces es un círculo vicioso. Estudian en malas universidades, endeudándose, luego salen y no encuentran trabajo porque son malas universidades y tienen ya unas cuotas gigantescas. Eso lo permite este gobierno, eso lo permiten estos gobiernos y es muy injusto. Muestra que se preocupan más por gobernar por unos pocos, como los dos dueños inescrupulosos de esas universidades de garaje, que por gobernar por quien les corresponde, que es la gente más débil, más necesitada y que necesita más ayuda, como es un joven antes de estudiar. Señor, siguiendo con temas sociales, con temas de la gente, señor senador Rodrigo Lara, resulta que los vendedores ambulantes en ciudades, en cascos urbanos y en las playas están debilitados completamente por las medidas de restricción que han habido, que hay y que habrán en el futuro por temas de la pandemia. ¿Cuál es la posición suya frente a todas ellas y el daño que le causa a la comunidad? Mire, el 60%, en el 55% de la economía colombiana es formal. Y el gobierno no hizo nada por llegar de la economía. No hizo nada. ¿Qué ayuda? ¿Qué programa de ayuda le llegó a la clase media de Colombia en esta crisis? Dígame, ¿qué ayuda hubo para la economía formal? Si no hubo para las pequeñas formales, no hubo nada para la economía formal. Yo creo que el gobierno se equivocó, lamentablemente. Se dejó llevar por sus ideas populistas. La derecha populista, como le mencioné, asustan a la gente con el ojo, con el 2022, el castrochavismo, todo eso, para que la gente quede aturdida y no se dé cuenta de que ellos gobiernan para unos pocos, como Robin Hood al revés, vamos a gobernar para los banqueros y para 4 ricos. ¿Cómo hacemos para que la gente no se nos rebote y la gente no se dé cuenta de que gobernamos para los ricos de este país? Manipulémoslos con miedo. Ojo con el 2022, que el castrochavismo, que Cuba, que aquí, que el disidente, que el heleno. Usan a esos bandidos para asustar a la gente y gobiernan para unos pocos. Esa es la filosofía de este gobierno y por eso yo creo que un proyecto liberal, socialdemócrata, reformista, tiene que reemplazar al actual gobierno y llegar para gobernar para la mayoría, que es la clase media de este país. Señor senador Rodrigo Lara, del Partido Liberal, el COVID-19 tiene la restricción. Liberal socialdemócrata. Oye, usted, por cierto, usted tiene la posibilidad del libre, liberal, demócrata. ¿Eso qué significa? Ramiro, esta es una fundación de pensamiento libre socialdemócrata y nuestro propósito es básicamente fortalecer la doctrina, la ideología de esta corriente política liberal socialdemócrata. Este es el centro liberal socialdemócrata, pero no es un centro tibio, es un centro con mucha fuerza, un centro que se preocupa por la seguridad de la gente. Nos preocupamos por combatir toda la influencia del narcotráfico y los narcotraficantes en la inseguridad en las calles, en los parques, con los jíbaros, con el microtráfico, muy duros con los delincuentes y muy mano tendida hacia la política social, hacia la gente que lo necesita. En esta temporada de lluvias que estamos viviendo, se acaban los cultivos, o sea, los agricultores están pidiendo que haya cultivos porque el pan coger se acaba. Para Rodrigo Lara, senador de la República, liberal socialdemócrata, ¿qué significado tiene esto y cómo se puede llegar a ellos? Bueno, pero el periodo de lluvias para un agricultor es una bendición, es un gran momento. La lluvia es una bendición, porque la lluvia es irrigar el suelo y darle vida. La lluvia es vida. Yo estoy muy contento con cada vez que llega la temporada de lluvias, porque los pastos reverdecen, los cultivos crecen, las matas se ponen hermosas. Este es un momento maravilloso para los agricultores. Pero se afecta la seguridad alimentaria en estos momentos porque los productos del pan coger están quedando supremamente anegados bajo las aguas. No, yo creo que hay más repercusión en el verano, cuando suben los precios, cuando hay heladas.
Ahorita, menos mal que hay lluvia, imagínense. Por lo menos lo del ganado, el ganado se pone muy hermoso ahorita porque los pastos se reverten. El proyecto de ley de los agroinsumos para el sector agropecuario, ¿qué significado tiene, señor senador de la República, Rodrigo Lara, elegido por el Partido Liberal Socialdemócrata? Eso significa política industrial y patriotismo económico. Patriotismo económico en el sentido de que hay que proteger y defender la producción nacional, y eso implica con una regulación de los precios de los agroinsumos que son muy caros, porque estos gobiernos, como el actual, favorecen al importador en contra del productor nacional. ¿Usted qué posición toma, Rodrigo Lara, senador de la República, frente a lo que se está buscando para dar un alivio financiero, un alivio económico a los trabajadores de la salud que estuvieron durante estos tiempos de pandemia poniendo el frente a todos? ¿Qué piensa Rodrigo Lara, senador de la República, elegido por el Partido Liberal Demócrata, Socialdemócrata? Dos cosas, Ramiro. Primero, que el gobierno acelere la vacunación. Está muy lento, muy demorado. Seguimos siendo coleros en América Latina. Y en segundo lugar, no podemos seguir permitiendo que las EPS y las IPS abusen laboralmente de los médicos y los trabajadores de salud, porque los están contratando con esquemas de tercerización laboral, que es muy injusto, porque le transfieren todo el cobro, todo el costo del impuesto a la nómina, la salud, las pensiones, las ARLs, al trabajador, y ellos no contribuyen en nada con la salud ni con las pensiones de los trabajadores de la salud. Lo más importante es evitar e impedir que un personal tan digno como el de la salud, que tanto ha tenido que esforzarse y estudiar, salvan vidas todos los días, estén tercerizados y explotados laboralmente. Eso se llama falta de inspección laboral, falta de gobierno, falta de Estado, que ponga en cintura al poderoso, que es la IPS y la EPS, y proteja al trabajador, proteja al débil. La derecha populista es aliada de los dueños de las EPS. Los partidos liberales socialdemócratas somos aliados de la clase media, somos aliados del personal de salud. Para hacer un campo competitivo, señor senador de la República, Rodrigo Lara, ¿qué se necesita? Se necesita, primero que todo, hacer una gran reforma rural integral, es decir, usted tiene que ordenar la tenencia de la tierra, usted tiene que destinar zonas enteras en donde hay posibilidad de expansión agropecuaria, el Yarí, el Ariari, las grandes extensiones de los llanos orientales, y hacer allí dos cosas: una reforma agraria para pequeños productores, darles tierra, y asignar grandes extensiones de tierra a esquemas de agroexportación que sirven como anclas económicas para crear un ecosistema económico. En el caso del Brasil, ya crearon en el cerrado brasileño una agroindustria de exportación tal vez la más competitiva y eficiente del mundo. Nosotros tenemos que hacer exactamente eso. Y en su alrededor, en su entorno, reforma agraria para darle tierra al campesino que no tiene. ¿Cómo hacer para que las familias del pan coger, las familias que se alimentan con los productos del pan coger, puedan tener facilidades de adquirir estos productos? Si desde el Estado se van a entregar facilidades. Hombre, yo creo que, mire, los más necesitados y los más pobres del país necesitan una renta básica. La renta básica es un ingreso básico que les permita tener un piso mínimo de dignidad para no caer en la indigencia. Y sobre ese piso mínimo cada quien construye sus propios ingresos. Un esquema de renta básica le ayuda a los campesinos más pobres, incluso más viejos, para sobrevivir con su pan coger. Hay mucha comunidad, señor senador Rodrigo Lara, que se queja precisamente de la falta de facilidades para adquirir productos del pan coger. ¿Qué hacer en las reformas a la agricultura si la tierra la tienen unos pocos? Mira, yo creo que el tema de la concentración de la tierra en Colombia es vulgar. Es un Gini de 0,85%, es decir, es casi concentración absoluta en manos de unos muy pocos. Y eso se explica porque el gobierno no ha sido capaz, no solo este, sino todos los anteriores, de hacer un catastro agropecuario, de saber quién tiene los baldíos, por qué los tiene y cómo los tiene.
Los baldíos son una oportunidad para hacer una gran reforma agraria. Hoy algunos son ocupados legalmente, otros ilegalmente, pero hay que hacer una gran reforma agraria y pasar de una economía de muy baja productividad, de economía de la tierra, muy baja productividad, a una de muy alta productividad. Y eso se hace con inversión, grandes inversiones, grandes inversionistas, pero también con reforma agraria. Hay que combinar las dos cosas. Bueno, ya tendremos otra oportunidad para dialogar de este tema en la reforma agraria. Quisiera saber más de Rodrigo Lara, senador de la República. Quisiera que la gente, los caleños y vallecaucanos y en el resto del mundo que nos están viendo en estos momentos puedan tener conocimiento. ¿Quién es Rodrigo Lara, senador de la República por el Partido Libre Liberal Demócrata? Bueno, querido Ramiro, mire, yo soy un padre de 2 niños, 2 hijos, estoy felizmente casado. Mi señora se llama María José, mis hijos se llaman María Antonia y Emilio, son pequeñitos. Perdón ahí, perdón. Su señor padre fue el ministro de Defensa que fue asesinado en los tiempos del narcotráfico. Sí, señor, sí, señor. Yo soy Rodrigo Lara Restrepo, nacido en Neiva, departamento del Huila. Tengo 45 años, soy hijo de Rodrigo Lara Bonilla, exministro de Justicia, asesinado cumpliendo con su deber y defendiendo a Colombia y a los colombianos de los criminales en el año 1984, 30 de abril, cuando yo tenía 8 años. Quedé huérfano de padre a los 8 años, mi hermano tenía 6, el menor 3, mi mamá quedó viuda de 27 años. Nos tocó irnos a vivir fuera del país, nos desterraron durante muchos años por la situación de seguridad. En el exterior crecí, viví, gracias a Dios tuve la oportunidad de estudiar. Soy abogado de la Universidad Externado de Colombia. Tengo un en el Instituto de Estudios Políticos de París, Sciences Po, una maestría en la Escuela Nacional de Administración de Francia, ENA, y tengo una especialización en Derecho Minero Petrolero aquí también en el Externado. Permanentemente estudio, hago cursos, me actualizo, soy un lector ávido, me gusta leer, tengo mucha curiosidad intelectual, hablo diferentes idiomas porque tuve la oportunidad de vivir por fuera, que eso fue un privilegio, a pesar del dolor que me significó ser desterrado y salir desplazado de mi país. Y he sido profesor universitario en el Externado y en la Escuela Superior de Administración CESA. También he sido senador en el pasado, representante de la Cámara, presidente de la Cámara. Me he desempeñado en el sector privado con actividades privadas en temas agropecuarios y, por supuesto, también me he desempeñado, fui presidente de gremio, del gremio de las compañías de telefonía móvil hace unos 8 o 9 años antes de volverme a meter a la política. Y soy un optimista. Estoy absolutamente convencido de las capacidades y el potencial del país, pero para eso hay que darse la pela por Colombia. Eso fue lo que yo aprendí en mi casa, aprendí en mi hogar. Yo vi de mi padre sentido y deber de sacrificio por aquellas ideas en las que se cree. Vi en mi hogar coraje y valentía para enfrentar los problemas y resolverlos. Y también vi en mi hogar un amor profundo por Colombia. Y vi incluso cómo él entregó su vida, cómo sacrificó su vida para combatir y enfrentar en nombre de todos los colombianos a los criminales, a los narcotraficantes, a los mafiosos, a los jíbaros que se dedicaron a vejar y a maltratar a este país. Y ese es mi legado. ¿Por qué volvió Rodrigo Lara al país? Porque desde muy pequeño tengo esa vocación, una vocación de servirle a mi país. Eso es como la vocación del sacerdote. El sacerdote quiere entregarle su vida a Dios. Otros tenemos una vocación de servicio al país, creemos en el país, creemos en los colombianos, tenemos un amor profundo por Colombia, una sensibilidad muy particular por el que sufre, por el que no tiene trabajo, por el que no tiene oportunidades, y tenemos la convicción de que tenemos muchas soluciones que aportar, pero basta o es necesario, perdón, pues de luchar por ello, de luchar y de pelear fuertemente por ello, porque pues esto no es fácil, aquí hay que vencer intereses creados, aquí hay que derrotar criminales, aquí hay que derrotar corruptos,
Y eso solo se logra con la fuerza propia de la fe y de las convicciones. Y solo donde hay fe y hay convicciones, hay esperanza y hay un mejor mañana. Señor senador Rodrigo Lara Restrepo, que es una persona que está dando la pelea porque todo el país tenga un cambio, sobre todo las clases populares. ¿Qué piensa usted que en estos momentos donde se inundó el país de teléfono celular, de teléfono de alta gama, de toda esta situación, se esté pensando en sancionar a los propietarios o sancionar a los operadores internacionales de este sistema por los altos cobros y por el problema que tienen, por todos los problemas? ¿Qué piensa Rodrigo Lara, ya para terminar, como senador de la República y como una persona que empieza a recorrer al país? ¿Qué piensa? No, los abusos de cualquier empresa deben ser castigados. Los abusos del poderoso hacia el débil, o abusos del poderoso con el débil, la empresa con el usuario, deben ser sancionados, y eso le corresponde al Estado. Uno en el Estado es la voz del que no tiene voz y la voz del débil, no la voz del fuerte. Estos gobiernos de derecha populista son la voz del fuerte, son la voz del rico. Los gobiernos liberales socialdemócratas somos la voz de la clase media, son la voz del usuario, del colombiano común y corriente, el colombiano de a pie. Y esa es la esencia de la democracia, ser la voz del que no tiene voz. Ese es nuestro propósito. A nivel de departamento, a nivel de ciudad, a nivel de región, ¿usted cómo siente a Cali y al Valle del Cauca? A mí me encanta Cali. Yo quiero mucho a Cali y en una época estuve muy vinculado con Cali, viajaba mucho, voy con alguna frecuencia, tengo grandes amigos y la verdad, si yo pudiera escoger en dónde vivir, escogería a Cali. Se lo digo con total franqueza, no es simplemente porque estoy hablando con un medio caleño, porque pues yo soy una persona que viene de tierra caliente, del Huila, y a mí me parece que la ciudad más grande de todas las de tierra caliente es Cali. Entonces yo me siento muy a gusto en Cali. Es una ciudad con unas mezclas extraordinarias del Pacífico, del interior, andina, la música, la gastronomía. Yo estuve casado, mi primer matrimonio fue con una caleña, entonces yo por eso iba tanto a Cali. Y solo le puedo decir que siento además una gran admiración porque es un epicentro industrial del país. Es una ciudad que tiene un gran potencial. Y bueno, solamente cariño y admiración por el Valle del Cauca. Y me gusta mucho la salsa. Y si usted estuviera en Cali, por ejemplo, o estuviese en el gobierno nacional, conociera el sector de Siloé y hubiese vivido lo que sucedió, la tragedia en los tiempos de lluvias, ¿qué haría? Bueno, ya se nos ha acabado el tiempo y queremos agradecerle al doctor Rodrigo Lara por haber estado con nosotros y que me responda la última preguntita, porque la comunidad del barrio Siloé quiere entender que hay personas que piensan en ellos. Mire, hay un tema que para mí es muy importante. Yo saqué hace poco una ley y me gustaría saber cómo se ha venido implementando. Yo soy autor de la ley 2000 de 2019, que es la ley que prohíbe el porte, consumo de droga, incluso de la dosis mínima, en los parques, en los perímetros de los colegios, en los polideportivos, y que permite también prohibir ese porte y consumo en las zonas comunes de los conjuntos residenciales. Yo quisiera saber, que me contara la comunidad de Siloé, si ha visto una aplicación efectiva de la ley, porque hoy la policía tiene las herramientas para, sin criminalizar y meter preso al consumidor, sacarlo, pedirle que se vaya del parque y confiscarle la papeleta de droga, incluso si es dosis mínima, porque antes no le podían quitar la dosis mínima al consumidor si estaba en un parque. Ahora sí, decirle, mire señor, usted no sé qué va a hacer usted con su vida, pero si va a consumir su droga, no lo haga aquí en el parque, porque este es un lugar de esparcimiento de las familias. Vaya, lo hace básicamente en su casa si quiere, pero aquí en el parque respete que este es un espacio de las familias. Yo quisiera saber cómo se ha implementado la ley mía 2000 de 2019, que prohibió porte, droga y consumo de droga en parques, perímetros de los colegios. Recordemos que antes los jíbaros
iban con la papeletica dosis mínima en el bolsillo y escondían el resto de papeletas detrás del matorral y la policía no les podía hacer nada, nada de nada, porque ellos alegaban que era dosis mínima. Ahora, si están en un parque, se la pueden confiscar y tomen su comparendo. Y si es un jíbaro, lo detectan más fácil y se lo llevan preso. Señor senador, nos vamos. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Estamos un poco pasados de tiempo. Muchas gracias. Y esperamos tenerlo en otra oportunidad, precisamente hablándole de temas de la gente de la ciudad de Cali y de la región del Valle del Cauca y del Cauca. Muchas gracias. Gracias, sí señor, muy amable. Un abrazo. Chao.